Bienvenidos al Rinconcito de Dios. Nuestro espacio, ya saben, para explorar las historias que dan forma a nuestra fe. No olviden darle like y suscribirse, así no se pierde ningún episodio. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un rey legendario, un personaje crucial en la historia bíblica, Salomón. Un rey conocido por su sabiduría, claro, pero también por sus decisiones a veces contradictorias. ¿Qué podemos aprender de sus aciertos y sus errores? ¿Cómo podemos aplicar su historia a nuestras propias vidas? Acompáñenos en este viaje al corazón del reinado de Salomón. Me parece un punto de partida perfecto. Salomón, un hombre que curiosamente significa pacífico, no fue solo el hijo del rey David y Betsabé. Dios mismo, a través del profeta Natán, le dio otro nombre, Yediadía, que significa amado por Dios. Imaginen la responsabilidad que eso implicaba. Es fascinante cómo su nombre ya nos da una pista sobre la complejidad de su vida. Pacífico, por un lado, pero también amado por Dios, lo que sugiere una conexión especial, un destino único. ¿Qué podemos deducir de esto? Bueno, nos habla de un personaje que, desde su nacimiento, estuvo marcado por la dualidad. Por un lado, la promesa de paz y prosperidad, representada por su nombre Salomón. Por otro, la enorme responsabilidad de ser el elegido de Dios, de guiar a su pueblo. Y de día, el amado por Dios, destinado a la grandeza, pero también a la prueba constante. Y su reinado de 40 años marcó un periodo crucial en la historia bíblica, ¿verdad? La monarquía unida de Israel antes de su división en los reinos de Judá e Israel. Exacto, un periodo de esplendor, de expansión territorial y construcción, pero también un periodo que culminó con la división del reino, una consecuencia directa de las decisiones de Salomón. Es como si su vida reflejara la historia misma de Israel. Un comienzo lleno de promesas, un periodo de gloria, y luego la fragmentación, la pérdida de la unidad. Un paralelismo impactante. Pero antes de adentrarnos en las consecuencias de sus decisiones, hablemos de su ascenso al poder. El camino al trono no fue fácil, ¿verdad? Para nada. Recordemos la historia de Adonías, su medio hermano, quien intentó usurpar el trono. Aquí vemos la primera gran prueba para Salomón, una prueba que pone a prueba su temple y su capacidad para tomar decisiones difíciles. Es cierto. La Biblia nos describe una trama llena de intriga, con Betsabé y el profeta Natán interviniendo para asegurar el lugar de Salomón como sucesor de David. Un drama familiar que pudo haber tenido consecuencias devastadoras para el reino. Y lo que me parece interesante es que en este punto vemos a un Salomón joven, quizás inexperto, pero con la determinación de cumplir con la voluntad de Dios, de honrar el legado de su padre. David, antes de morir, le encomendó a Salomón que siguiera los mandamientos de Dios y le dejó instrucciones precisas sobre cómo lidiar con algunos individuos que habían actuado mal durante su reinado, como Joab, Simei y Abiatar. Decisiones complejas para un rey tan joven. ¿Cómo manejó Salomón estas situaciones? Bueno, al asumir el trono, Salomón siguió el consejo de su padre. Destituyó a Abiatar como sumo sacerdote, ejecutó a Joab por traición e incluso a Simei por violar su confinamiento. Acciones contundentes, sin duda. Esas acciones me hacen pensar. ¿Fueron actos de justicia necesarios para consolidar su poder o revelan una faceta más implacable de Salomón? Esa es una pregunta que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. ¿Fue Salomón un líder pragmático que actuó con firmeza para asegurar la estabilidad del reino o se dejó llevar por la sed de venganza? Es interesante notar que incluso perdonó a Adonías, quien había intentado usurparle el trono. Un acto de misericordia que, a simple vista, contrasta con las decisiones previas. Podríamos interpretar esto como un intento de Salomón por mostrar clemencia, quizás influenciado por su nombre pacífico. Es una posibilidad. Sin embargo, la historia con Adonías no termina ahí. La ambición a veces puede cegarnos. Adonías intentó nuevamente usurpar el trono al pedir casarse con la última concubina de David. Un acto osado, casi suicida. ¿Qué nos dice esto de Adonías y de la dinámica de poder en la corte de Salomón? Nos habla de un ambiente tenso, lleno de intrigas y ambiciones. Adonías, cegado por el deseo de poder, subestimó la astucia y la determinación de Salomón. Este episodio nos muestra que Salomón, a pesar de su juventud, no era un gobernante ingenuo. Sabía cómo proteger su posición y eliminar las amenazas a su reinado. Y hablando de astucia, hablemos de la sabiduría legendaria de Salomón, una característica que lo define y que le otorgó fama internacional. La historia de las dos madres que se disputaban un bebé es un ejemplo clásico. ¿Cómo se manifestó la sabiduría de Salomón en este caso? La historia de las dos madres es fascinante. Nos presenta un dilema moral complejo, una situación donde no hay una solución fácil. Ambas madres clamaban ser la verdadera madre del bebé
Y no había pruebas para determinar quién decía la verdad. Un verdadero desafío para cualquier juez, incluso para uno conocido por su sabiduría. ¿Qué hizo Salomón? Salomón, en un acto de genialidad, propuso dividir al bebé en dos, dando una mitad a cada madre. Su razonamiento era que la verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes que verlo morir. Una solución audaz. Apostó por la compasión maternal para revelar la verdad. Exacto, y su estrategia funcionó a la perfección. La verdadera madre, desesperada, suplicó que le dieran el bebé a la otra mujer con tal de salvarle la vida. La impostora, por otro lado, aceptó la propuesta de dividir al niño. Esa respuesta reveló su verdadera naturaleza. Salomón, con su sabiduría, no solo resolvió la disputa, sino que también protegió al inocente. Precisamente. Este caso no solo nos habla de capacidad de Salomón para discernir la verdad, sino también de su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Su sabiduría no se basaba solo en el conocimiento de la ley, sino en la comprensión de las emociones, los deseos y las motivaciones que guían el comportamiento humano. Y esa sabiduría trascendió las fronteras de Israel. La reina de Saba, atraída por la fama de Salomón, viajó desde la lejana Arabia para comprobar su reputación. La visita de la reina de Saba es un testimonio del impacto que la sabiduría de Salomón tuvo en el mundo antiguo. Era reconocido como un líder excepcional, un hombre dotado con un don divino que le permitía gobernar con justicia y discernimiento. Es increíble cómo su sabiduría le otorgó un estatus casi mítico. Y con esa sabiduría como guía, Salomón emprendió la construcción del Templo de Jerusalén, ¿verdad? Así es. El Templo de Jerusalén se convirtió en la obra más emblemática de Salomón, un símbolo de su reinado y de la grandeza de Israel. Para su construcción, Salomón contó con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, un aliado estratégico que le proporcionó materiales y artesanos especializados. Es interesante notar que, a pesar de su sabiduría, Salomón no dudó en buscar la colaboración de otros. Podríamos decir que parte de su sabiduría residía en saber cuándo delegar, cuándo apoyarse en el talento y la experiencia de otros. Sin duda. La construcción del templo fue una empresa monumental, un proyecto que requería la colaboración de muchas personas. Salomón, como un verdadero líder, supo rodearse de los mejores, de aquellos que podían aportar sus conocimientos y habilidades para hacer realidad su visión. El templo se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel, un lugar sagrado donde se manifestaba la presencia de Dios. Exacto. El templo no era solo un edificio, sino una representación tangible del pacto entre Dios e Israel. Era el lugar donde se realizaban los sacrificios, donde se oraba y donde se celebraban las fiestas religiosas. Su construcción fue un hito en la historia de Israel, un momento que marcó el apogeo del reinado de Salomón. Y hablando de construcciones impresionantes, Salomón también construyó un palacio para sí mismo, un complejo aún más extenso que el templo, ¿verdad? Sí, incluyendo la famosa Casa del Bosque del Líbano, llamada así por sus impresionantes columnas de cedro. Era un palacio de una magnificencia inaudita, un reflejo del poderío y la prosperidad del reino de Salomón. Un palacio que contrastaba con la austeridad del templo. Podríamos interpretar esta diferencia como una muestra de la dualidad que marcó la vida de Salomón. Por un lado, el rey piadoso, que construye un templo para honrar a Dios. Por otro, el rey terrenal que se deleita en el lujo y la opulencia. Es una interpretación interesante. El palacio de Salomón, sin duda, refleja la riqueza y el poder que acumuló durante su reinado. Pero, como veremos más adelante, el lujo y la opulencia pueden ser un arma de doble filo. A veces la abundancia material nos aleja de lo verdaderamente importante, de la búsqueda de la sabiduría y la conexión con Dios. Una reflexión que nos anticipe el lado oscuro del reinado de Salomón. Pero por ahora creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Regresaremos en breve para continuar explorando la vida de este rey tan complejo y apasionante. Y retomamos nuestra inmersión en la vida de Salomón. Ya exploramos su ascenso al poder, su legendaria sabiduría y sus grandiosos proyectos, como el templo y su propio palacio. Pero, como mencionamos, su historia no es solo éxitos. Hay momentos de oscuridad, decisiones que lo alejaron de su camino. Exacto, y es crucial hablar de esos momentos, porque nos muestran que incluso los personajes más admirados de la historia eran humanos, con sus debilidades, con sus luchas. A veces la línea entre la sabiduría y el error humano es muy delgada. Totalmente. Y en el caso de Salomón, una de esas debilidades, que podría parecer contradictoria a simple vista, fue su inclinación por las mujeres. La Biblia menciona 700 esposas y 300 concubinas. Un número asombroso, sin duda. Pero ¿por qué esto se considera una debilidad? No era común para los reyes de esa época tener múltiples esposas. Sí, es cierto que la poligamia era una práctica común entre las élites del Antiguo Oriente Próximo. Pero en caso de Salomón, la cantidad de esposas y sobre todo su origen tuvieron un impacto significativo en su reinado. Muchas de estas mujeres eran extranjeras, de pueblos que adoraban a otros dioses. Entiendo.
Entonces, Salomón, a pesar de su sabiduría, se dejó influenciar por las creencias de sus esposas. Permitió que se adoraran a otros dioses en Israel a pesar de la prohibición divina. Así es. La Biblia nos relata que Salomón construyó altares para esos dioses en Jerusalén, un acto que contradecía los mandamientos de Dios y lo alejó del camino que había seguido. Es desconcertante cómo un rey tan sabio, que incluso construyó un magnífico templo para honrar a Dios, pudo caer en la idolatría. ¿Qué lo pudo haber llevado a tomar decisiones tan contradictorias? Esa es una pregunta que invita a la reflexión. Podríamos pensar que la influencia de sus esposas extranjeras fue determinante, pero también es posible que la riqueza, el poder que acumuló durante su reinado lo hubieran cegado, alejándolo de la humildad, de la obediencia a Dios. Es una posibilidad. El poder y la abundancia a veces corrompen incluso a las mentes más brillantes. Parece que Salomón, a pesar de su sabiduría, no fue inmune a la tentación. Exacto. Su historia nos recuerda que la sabiduría humana por sí sola no es suficiente. Necesitamos la guía de Dios, la fortaleza que proviene de la fe, para mantenernos en el camino, especialmente cuando enfrentamos pruebas, tentaciones. Y las consecuencias de las acciones de Salomón no se hicieron esperar. La Biblia nos dice que Dios, como consecuencia de su desobediencia, le anunció que su reino se dividiría después de su muerte. Así es. Un final triste para un reinado tan prometedor. La decisión de Salomón de adorar a otros dioses no solo tuvo repercusiones espirituales, sino también políticas. La división del reino debilitó a Israel, haciéndolo vulnerable. Es una lección poderosa sobre cómo incluso las decisiones aparentemente personales pueden tener consecuencias de gran alcance, tanto para nosotros como para los que nos rodean. En el caso de Salomón, sus acciones no solo afectaron su relación con Dios, sino el destino de todo un pueblo. Precisamente. Y creo que esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cómo estamos usando nuestro poder, nuestra influencia, nuestros recursos? ¿Estamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas o nos estamos dejando llevar por la ambición, la comodidad, el deseo de agradar a otros? Es una pregunta fundamental. La historia de Salomón nos recuerda que no importa cuán sabios o poderosos seamos, siempre seremos vulnerables a la tentación. Lo importante es reconocer nuestros errores, buscar el perdón de Dios y esforzarnos por vivir de acuerdo a su voluntad. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Salomón, a pesar de sus errores, hay indicios de arrepentimiento en la última etapa de su vida. La tradición le atribuye la autoría del libro de Eclesiastés, una profunda reflexión sobre la vanidad de las cosas terrenales y la importancia de buscar a Dios. Es un libro fascinante, lleno de sabiduría y melancolía. Pareciera que Salomón, al final de su vida, comprendió que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza, el poder o el placer, sino en la relación con Dios. Exacto. En Eclesiastés, Salomón nos invita a buscar un sentido más profundo a la vida, un sentido que trascienda lo material, lo efímero. Nos habla de la importancia de vivir con rectitud, de aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado y de disfrutar de las pequeñas cosas. Es un mensaje que resuena con fuerza, incluso hoy en día, en una sociedad que a menudo nos empuja a buscar la felicidad en el consumo, el éxito material, la satisfacción inmediata. Salomón, a pesar de sus errores, nos dejó un legado de sabiduría que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y buscar lo verdaderamente importante: la conexión con Dios. Sin duda. Y creo que también nos enseña que nunca es tarde para arrepentirse y buscar el perdón de Dios. La historia de Salomón es un recordatorio de que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado del camino. Es un mensaje esperanzador. A pesar de sus errores, Salomón pudo reconocer sus faltas y dejar un legado de sabiduría que ha inspirado a generaciones. Pero antes de terminar con Salomón, hay un aspecto que me intriga. Hablamos de la visita de la reina de Saba, atraída por la fama de su sabiduría. ¿Qué nos dice este episodio sobre Salomón? ¿Cómo se manifestó su sabiduría en ese encuentro? La visita de la reina de Saba es un episodio fascinante. Nos muestra que la fama de Salomón se extendía mucho más allá de las fronteras de Israel. Era reconocido como un rey sabio, justo, poderoso, capaz de atraer la atención de gobernantes de tierras lejanas. Y no solo eso, la reina de Saba no vino solo a admirar la riqueza de Salomón, sino a poner a prueba su sabiduría, con preguntas difíciles. Y Salomón, según el relato bíblico, respondió a todas sus preguntas con inteligencia y perspicacia. Exacto. Este episodio nos muestra que la sabiduría de Salomón no era solo teórica, sino que la aplicaba en la práctica, resolviendo problemas complejos, ofreciendo consejos a quienes lo buscaban. La reina de Saba quedó tan impresionada con la sabiduría de Salomón que regresó a su reino llena de admiración y con un nuevo entendimiento del Dios de Israel. Es interesante pensar en cómo Salomón utilizó su sabiduría para construir relaciones con otros reinos, no solo para resolver disputas, sino para establecer lazos de amistad y cooperación. Su sabiduría
no solo le sirvió para gobernar con justicia, sino también para proyectar una imagen positiva de Israel al mundo. Cierto. La visita de la reina de Saba nos muestra una faceta más amplia del reinado de Salomón, una faceta de diplomacia, intercambio cultural y proyección de influencia a nivel internacional. Un rey que no solo era sabio en la resolución de conflictos internos, sino que también entendía la importancia de las relaciones internacionales, la cooperación entre los pueblos. Es una imagen que contrasta con la imagen de Salomón en su vejez, cuando se deja llevar por las tentaciones y se aleja del camino de Dios. Parece que estamos hablando de dos personajes distintos. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos caras de Salomón? El rey sabio y justo y el rey que cae en la idolatría. Y creo que ahí reside la complejidad de la figura de Salomón. Su historia nos muestra las grandes alturas que puede alcanzar el ser humano con la ayuda de Dios, pero también la fragilidad de la naturaleza humana y la facilidad con la que podemos caer si nos apartamos del camino recto. Es un recordatorio de que nadie es perfecto y que todos, incluso los más sabios y poderosos, estamos expuestos a la tentación, al error. La vida de Salomón es un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas, nuestras propias contradicciones, nuestras propias caídas y también nuestras posibilidades de redención. Exactamente. Y creo que es precisamente en esa imperfección que encontramos la mayor lección de la historia de Salomón. La importancia de la humildad, el arrepentimiento y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. No importa cuán sabios o exitosos seamos, siempre necesitaremos la guía de Dios para mantenernos en el camino. Es una lección valiosa, sin duda. La historia de Salomón, con sus luces y sus sombras, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y la búsqueda de un camino que nos lleve a la verdadera felicidad. Una felicidad que no se encuentra en la riqueza, el poder o la fama, sino en la relación con Dios, en la obediencia a su voluntad. Totalmente de acuerdo. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido de Salomón. Regresaremos en breve para concluir nuestra inmersión en la vida de este rey tan complejo y apasionante. Bueno, aquí estamos de vuelta, retomando nuestra inmersión en la vida de Salomón. Recordemos, este rey, a pesar de su sabiduría, experimentó una caída. Se alejó del camino de Dios, influenciado por las costumbres de sus muchas esposas extranjeras. Un personaje lleno de contrastes que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Así es. Salomón nos muestra que la sabiduría por sí sola no es suficiente para garantizar una vida plena y recta. La tentación, el deseo de poder, la influencia de aquellos que nos rodean, todos estos factores pueden llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de nuestro propósito. Y en el caso de Salomón, esa caída tuvo consecuencias significativas, tanto a nivel personal como para el reino de Israel. La división del reino, la pérdida de la unidad. Un final, digamos, amargo para un reinado que había comenzado con tantas promesas. Sin embargo, la historia de Salomón no termina con la oscuridad. Recordemos que la tradición le atribuye la autoría de varios libros bíblicos, entre ellos Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Libros que nos ofrecen una ventana a su alma, ¿no? A sus reflexiones sobre la vida, el amor, la búsqueda de la felicidad. ¿Qué podemos aprender de estos escritos? ¿Cómo nos ayudan a comprender la transformación de Salomón en sus últimos años? En Proverbios, por ejemplo, encontramos una colección de máximas, consejos prácticos para vivir una vida sabia y justa. Es como si Salomón, basándose en su propia experiencia, quisiera transmitir a las futuras generaciones, las lecciones que él había aprendido a lo largo de su vida. Un legado de sabiduría práctica, consejos para navegar por los desafíos de la vida cotidiana. En Cantar de los Cantares, vemos una faceta completamente diferente de Salomón, el poeta y el amante que celebra la belleza, la pasión del amor humano. Exacto. Un libro que nos recuerda que incluso un rey poderoso como Salomón podía experimentar la intensidad del amor, la alegría del deseo, la belleza de la intimidad. Y luego tenemos Eclesiastés, un libro que a menudo se describe como pesimista, lleno de reflexiones sobre la vanidad de las cosas terrenales. ¿Cómo podemos reconciliar este libro con la imagen de Salomón, como un rey sabio y poderoso? Creo que Eclesiastés es, en realidad, la culminación de la búsqueda de sabiduría de Salomón, después de haber experimentado todo lo que la vida podía ofrecerle: riqueza, poder, placer, amor. Salomón llega a la conclusión de que nada de eso tiene un valor duradero si no está conectado con Dios. Es decir, que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales o en los logros terrenales, sino en la relación con Dios, en la búsqueda de su voluntad. Exactamente. En Eclesiastés, Salomón nos invita a dejar de perseguir lo efímero y a enfocarnos en lo eterno, en lo que realmente importa. Es un llamado a la humildad, a la gratitud, a la búsqueda de un sentido, más profundo a la vida. Un mensaje poderoso que resuena con fuerza en nuestros días, ¿verdad? Un mundo que, a menudo, nos bombardea con mensajes superficiales sobre la felicidad, sobre el éxito. Salomón, a pesar de sus errores, nos dejó un legado de sabiduría. Un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y buscar lo verdaderamente importante: la conexión con Dios. Sin duda.
Y creo que su historia también nos enseña que nunca es tarde para arrepentirse, para buscar el perdón de Dios. La historia de Salomón es un recordatorio de que Dios es misericordioso y que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado del camino. Es un mensaje esperanzador. A pesar de sus errores, Salomón pudo reconocer sus faltas y dejar un legado de sabiduría que ha inspirado generaciones. Salomón, un rey lleno de contradicciones, sabio y necio, piadoso y pecador. Su historia nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de nuestras experiencias y buscar siempre la voluntad de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Salomón. Un personaje que, a pesar de sus imperfecciones, nos deja un legado de sabiduría que sigue inspirándonos siglos después. Esperamos que esta inmersión en su historia les haya brindado nuevas perspectivas y les haya motivado a reflexionar sobre sus propias vidas, sus decisiones. Y hasta aquí nuestra inmersión en el rinconcito de Dios de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Salomón. No se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.